Buenas tardes, hermanos, y bueno, tenemos esta oportunidad de reunirnos una vez más de esta manera y seguramente ya habrán estado orando por los motivos que nos hemos propuesto. Damos gracias a Dios por esto, pero quería en esta hora reflexionar un poco justamente en torno a la oración, ¿no? La reflexión tiene que ver con cómo orar por aquellos a quienes amamos. Muchas veces hablamos del amor práctico, cómo demostrar el amor por los otros y decimos, bueno, está el amor práctico. Y hacemos referencia a lo que es el poder dar dinero, una ayuda material a aquellos que lo necesitan. La verdad que esto es algo bueno y agradable delante de Dios, quien nos ha dado lo material a nosotros para que lo administremos, seamos buenos mayordomos o administradores de esas cosas que Dios nos ha dado, y seguramente Él ve con agrado cuando metemos una mano en nuestros bolsillos y podemos ayudar a aquellos que lo necesitan, o cuando agarramos parte de nuestro tiempo y les vamos a ayudar con alguna tarea a aquellos que lo están necesitando. Y a eso nosotros le llamamos amor práctico. Y me parece muy bien. Sin embargo, la reflexión en esta noche está en torno a que muchas veces a lo espiritual hemos dejado de llamarle práctico. Porque uno puede ser espiritualmente práctico. Y quería que me acompañen en la lectura en la carta a los Colosenses. Vamos a leer allí en el capítulo 1 una porción que Pablo escribe y habla de cómo él amaba prácticamente, de manera práctica, a los colosenses. Así que les voy a pedir que me acompañen en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses a partir del versículo 3, y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, os habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y atención, hermanos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, Pablo oyó del amor, de la esperanza, de la fe, del estado de los colosenses, y desde ese día no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una hermosa porción, una porción que nos muestra cuánto Pablo amaba a los colosenses, y él se gozaba y se regocijaba en su fe, en su esperanza y en el amor, en esas virtudes transmitidas por Dios, las cuales los colosenses mostraban en su andar diario. Y para empezar, como primer muestra de amor, es el regocijarse con los demás cuando la fe avanza, cuando la vida espiritual crece. Miren, el mundo jamás se va a poder regocijar en la fe, la esperanza y el amor de los creyentes. Y no lo va a poder hacer porque no comprende estas virtudes de Dios. Pero Pablo los comprendía y se regocijaba. Pero no se quedaba ahí, sino que oraba con gratitud por eso y pedía más. Y
a veces nosotros decimos a una persona, voy a orar por vos, ¿eh? Y estamos acostumbrados a escuchar, voy a orar por vos. Y el voy a orar por vos muchas veces suena más a una excusa para cortar la conversación, para no escuchar más, que una verdadera predisposición y un verdadero compromiso. De hecho, si esto sucede en la calle y nos encontramos con alguien con una necesidad y le decimos voy a orar por vos, muchas veces llegamos a casa y esa oración quedó en algún lugar, en algún limbo, ahí dando vuelta. Después hay un paso más que dice estoy orando por vos. Y el estoy orando por vos ya implica un compromiso, porque implica que uno tiene la necesidad de recordar a esa persona. Es algo un poco más complejo, porque le tiene que decir a la persona, ya estoy orando por vos. Pero la oración de Pablo es superior. No dice, ni voy a orar por vos, ni estoy orando por vos, sino que él, en su mente, tiene dar la gloria a Dios y conseguir el gozo y la plenitud de los hermanos. Y ora minuciosamente para que estos hermanos de Colosas puedan ser edificados en la fe. Ora de manera tal, práctica, que hace que ellos puedan cambiar su vida. Vamos a poder observar un poquito más cómo es la oración. ¿Por qué cosas? ¿Cómo ora Pablo de manera que nos inspira? Bueno, lo primero que ora Pablo cuando está de cara a los colosenses, él ora para que conozcan la voluntad de Dios. Y es la primera petición que él hace. La más importante. Es la primera porque la hace en primer lugar, pero es la primera porque es la primera en orden también. Porque es el principio de todo. Alguien no puede estar bien si no conoce a Dios. Alguien no puede agradar a Dios si no lo conoce. Es el principio de toda relación, no solo de la relación con Dios. Cuando nosotros conocemos una persona, si queremos agradar a esa persona, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, entender cuáles son sus gustos, conocer cómo saluda, cómo le gusta que lo saluden, si a la mañana le gusta que lo hablen, si no le gusta que le hablen, qué cosas le molestan para evitarlas. Cuánto más, queridos hermanos, de cara a Dios. Y qué bueno, ¿no?, que orásemos para que nuestros amados hermanos conozcan cada vez más a Dios. En este mundo se habla mucho de muchos tipos de conocimiento. Mucha gente busca el conocimiento de cómo ganar dinero, cómo perder unos kilos, cómo cocinar una rica comida, cómo ser exitosos en lo que emprendemos. Pero imagínense qué distinto sería si en los programas de televisión, en nuestros trabajos cuando nos mandan a capacitación, en vez de darnos conocimiento acerca de esas cosas, nos dirían cómo conocer la voluntad de Dios. Y si bien hay cosas lícitas como las que hemos mencionado, de los trabajos, de las comidas, de estar en forma y toda, hay cosas que son mejores que las lícitas. Conocer la voluntad de Dios. Y ese es el principio, porque Dios es quien nos creó a nosotros. Y si conocemos la voluntad de aquel que nos creó, vamos a estar en el propósito por el cual Él nos creó. Hermanos, el comienzo de una oración práctica hacia quienes amamos es que esas personas no bajen de peso, no consigan sueldo, no empiecen a cocinar una rica comida. Queremos una oración práctica, comencemos pidiendo para que esa persona conozca la voluntad de Dios. En segundo lugar, Pablo va un poco más allá, porque una vez que alguien conoce la voluntad de Dios, lo que resta es que ponga esa voluntad en práctica y que pueda decir, ahora ando como es digno del Señor. Antes no sabía cómo era digno del Señor, pero ahora ando como es digno del Señor. Y Él ora para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar de manera que sea digna, como es digno del Señor? ¿Cómo merece el Señor que andemos? Bueno, lo primero que les dice es agradándole en todo.
Y la palabra agradar conlleva una emoción. Cuando algo a mí me agrada, hay una emoción en mi vida que hace que yo me alegre. Es una emoción que a mí me excita de manera positiva. La palabra agradar tiene esa connotación y nosotros no podemos llegar a conocer del todo las emociones de Dios, pero podemos decir que hubo gente que le agradó. Miren, hay un personaje del cual no se habla tanto, pero sin embargo es un personaje muy importante, que es Enoc. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, versículo 22, que Enoc caminó con Dios. Hubo unos traductores de la Biblia que fueron los que tomaron el Antiguo Testamento y lo pasaron al griego, que fueron 70 personas encargadas de esta tarea, que pudieron hacer la versión que se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Y es una versión muy fiel, traducida del hebreo al griego. Y es muy fiel porque fue hecha hace muchísimos años, donde se conocía mejor la idiosincrasia, el uso de las palabras. Y traducieron: Enoc agradó a Dios. Entonces podemos pensar que aquel que agrada a Dios es aquel que camina con Dios, es aquel que genera, por así decirlo, y perdonen esta expresión tan simplista, una sonrisa en el rostro de Dios. Oremos para que nuestros hermanos agraden a Dios, porque si ellos agradan a Dios, no les va a faltar nada en sus vidas. Eso es andar digno del Señor, agradándole en todo, llevando una vida caminando con Dios de manera que en su rostro se cose una sonrisa cuando mira lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, ahora dice Pablo que andar como es digno del Señor es llevar fruto en toda buena obra. Y muchas veces citamos el versículo que está, el versículo 10 de Efesios capítulo 2, que habla de buenas obras preparadas para que los creyentes andemos en ella. Y llevar fruto en toda buena obra es hacer las obras para las cuales Dios nos ha preparado como creyentes. ¿Y qué creen ustedes que pueden ser esas obras? Son las obras que algún día en el tribunal de Cristo pasarán la prueba del fuego. Son las obras hechas en el Espíritu que dan la gloria a Dios. Es predicar el Evangelio, es glorificar su nombre, es testificar de su amor. Esas son obras que, si están hechas en el Espíritu, pasarán la prueba del fuego, que nuestro buen Dios un día en el tribunal de Cristo someterá toda buena obra. Así que agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice también que andar como es digno del Señor es creciendo en el conocimiento de Dios. Y crecer en el conocimiento de Dios implica agrandar el conocimiento. Eso es crecer en el conocimiento, es agrandar el conocimiento que se tiene. Y es una acción continua, porque como creyentes estamos llamados a crecer continuamente en el conocimiento de Dios. No está bien el hermano que hoy conoce de Dios y dentro de 10 años conoce lo mismo de Dios que conoce hoy, sino que la voluntad y lo que es digno del Señor es que cada día le conozca más. ¿Y cómo lo conozco más? Estando en contacto con su palabra, estando en comunión con Él, orando. Así que, hermanos, queremos que nuestros hermanos a quienes amamos tengan vidas de gozo. Oremos para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Pero Pablo también ora y dice, para que sean fortalecidos con todo poder. Oró primero por el conocimiento de Dios, oró también para que anden como es digno del Señor, ora para que sean fortalecidos con todo poder. Y es una de las experiencias más hermosas que el creyente pueda disfrutar, andar en el poder de Dios.
Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, un poquito antes de la ascensión del Señor, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el resto de la tierra. Quiere decirse que Dios nos dotó de su Espíritu, que nos da poder. La palabra que se utiliza como poder ahí es la palabra griega kratos. De ahí viene demokratos, democracia, y habla del poder del pueblo, de la soberanía del pueblo. Sabemos que Cristo constituyó un reino de reyes y sacerdotes. Y sabemos que los creyentes estamos llamados a reinar. Pero ese poder que puede tener un rey, que no es una democracia, sino una monarquía, es el poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Cuando andamos en el poder del Espíritu, no tememos, porque estamos tomados de la mano de Dios y vamos a ser triunfantes, porque no importa lo que nos pueda decir el hombre, no importa si se burlan, vamos a andar con la frente en alta, porque vamos a estar fortalecidos en su poder, porque sabemos que la obra es de Él. Así que queremos que nuestros hermanos tengan una ayuda práctica, oremos para que sean fortalecidos en el poder de Dios. No oremos por lo que nosotros podemos darle o por lo que ellos buscan conseguir. Oremos como Pablo oraba, con gratitud, pero orando para que sean fortalecidos en el poder del Espíritu. Y por último, ora para que anden con gozo, dando gracias al Padre. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando andamos como es digno del Señor, cuando somos fortalecidos con el poder de Dios, podemos decir que caminamos con gozo. Y el gozo no es otra cosa que estar disfrutando de la presencia de Dios, porque el gozo, la plenitud de gozo surge de la presencia de Dios. Y no hay nada que lo pueda turbar, porque el gozo no surge de circunstancias temporales ni de nada externo, sino que viene del estar en la presencia fortalecidos. Cuando estamos fortalecidos nos gozamos y damos las gracias a Dios y la gloria al Padre. Así que, ¿quieren que les diga una cosa? Que es mi reflexión después de haber leído esta oración, es la siguiente. Yo quiero que el apóstol Pablo ore por mí. Que el apóstol Pablo ore por mí. ¿No les gustaría que el apóstol Pablo ore por ustedes? A mí me encantaría, ¿no? Qué hermoso saber que una persona espiritual está orando por nosotros. Miren qué lindo si nosotros podemos orar de esta manera por nuestros hermanos. ¿Saben cómo estaría en nuestras iglesias? Andaría, pero con un gozo, con un poder, y no importa el coronavirus, no importa si estamos con inseguridad, con falta de trabajo, porque seríamos fortalecidos en el poder de Dios. Que el Señor nos ayude a orar de esta manera, para que en el día de su venida nos encuentre así agradándole en todo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en este tiempo.